Ok, mi querido trader, vamos con la tercera sesión del día 22/10 del 2025. Vamos a seguir con el euro dólar porque, pues, no sé, es un mercado que me da cierta confianza, a pesar de que ahorita está como un poco. O no, vamos a mirar otro tipo de mercado, a ver, pero elijémoslo así. Vamos a elegir otro tipo de mercado. No está mal, no está mal, sinceramente. Simplemente que vamos a ver si hay otro mejor. Si no, pues seguimos con el euro dólar. Este tiene muchas mechas. Muchas mechas. Y miren esa vela tan grande. El Cardano, el que nos fue también ayer. No me gusta como está el día de hoy. El euro JPY. Si no está. No, creo que decíamos a seguir por el euro dólar. Vamos a seguir por el euro dólar, mi querido trader. Bueno, ok. Vamos a volver a marcar nuestros niveles. Y bien, mi querido trader. Ok, vemos que estamos en una tendencia principal alcista. Secundaria igualmente no hay. Simplemente estamos siguiendo una tendencia alcista. Al parecer ya está disminuyendo su fuerza alcista. Creo que va a girar. No sé si va a girar en este momento o va a seguir subiendo y luego gira y se mantiene en consolidación. No sé qué va a pasar, pero por el momento vemos que está en una tendencia principal alcista. Vemos que presentamos velas for one, un patrón killer, two one, eh, patrón killer, two one, patrón killer, three one, killer y two one son los que más veo. Entonces, teniendo esto como perspectiva, mi querido trader, lo que voy a hacer es esperar a que termine esta velita de aquí y dependiendo de lo que me dé la formación de la vela, vamos a operar. Esta vez operamos en 6.99, mi querido trader. Recordemos que estamos haciendo el interés compuesto con un interés simple. Entonces, para que tengamos presente eso, mi querido trader, tenemos que tener presente eso. Después ya estaré explicando en qué se basa un interés compuesto simple. Y pues ya lo vamos a entender mejor, mi querido trader. Ok, creo que si Dios permite, vamos a operar desde aquí. Desde que termine esta bolita y vamos a ver cómo nos da. Ok, mi querido trader, vimos que inició eh, el vendedor tocando este soporte. Sube, mi querido trader. Sube despacio y luego se acelera un poquitico, sigue subiendo. Vamos a ver qué pasa. Aquí el vendedor entra, mi querido trader, respondiendo fuertemente. Comprador entra, vendedor le responde. Sigue entrando el vendedor, mi querido trader. Comprador entra, vendedor vuelve a responder. Después de este movimiento alcista, vemos que el comprador no se quiso volver a entrar y luego vemos que el vendedor domina esta velita en los primeros 30 segundos. Luego sigue entrando el vendedor, sigue entrando el vendedor. Vamos a ver qué sucede, mi querido trader. Vemos que el vendedor en este momento está dominando la vela, mi querido trader. Ok, mi querido trader, sigue entrando el vendedor, el comprador entra aquí intentando decir, no, yo sigo teniendo fuerza, pero el vendedor baja, mi querido trader. Entonces yo por esa razón, motivo y circunstancia le voy a entrar aquí una venta. A pesar de estar aquí en un punto de resistencia, mi querido trader, igualmente tenemos que ver cómo sigue esta velita. Miremos que el vendedor sigue bajando, mi querido trader, sigue bajando el vendedor. El comprador aquí le responde, vendedor aquí baja despacio, comprador le responde más fuertecito. Aquí vemos que se queda el comprador, aquí sigue entrando el comprador, mi querido trader. Vamos a ver qué sucede, sigue entrando el comprador despacio, vendedor le responde. Al parecer los dos están con poca fuerza, mi querido trader. Vamos a ver qué sucede en los otros 30 segundos de la vela. Ok, vemos que el vendedor sigue entrando. Estoy viendo los movimientos de la vela, no porque no se me presentó directamente acá. Ok, mi querido trader. Vemos que vemos yo estoy viendo un poquito más de fuerza de parte del vendedor. Sí, yo operaría en una continuidad bajista. Sí, señor, operaría en una continuidad bajista. Sin embargo, no creo que vamos a operar porque no está dando un buen punto de entrada. Si nos sube hasta por aquí,
operamos a la baja, mi querido trader, pero no creo. Entonces, comprador entra, vendedor le responde fuertemente, comprador entra, vendedor aquí le vuelve a responder, mi querido trader, aquí cambia de velocidad y sigue bajando. Después de esto entra el comprador, vendedor, pum, comprador le responde, mi querido trader. Ok, después de este movimiento no sabemos si es fuerza o desesperación. Después de esto, aquí el comprador empezó a dominar la vela, sigue entrando el comprador. Aquí el comprador se acelera un poco. Mi querido trader, vamos a ver cómo reacciona el vendedor. Vendedor entra, sigue entrando el vendedor, comprador reacciona, sigue entrando el compradorcito. Entonces yo ya estoy viendo aquí una fuerza por parte del comprador. Si mi predicción era correcta, esta vela va a terminar bajista y aquí podemos entrar a una comprita, mi querido trader. Entonces, ok, mi querido trader, yo aquí entré en una compra. Y creo que entré en un mal punto de entrada, pero pues no importa porque si nuestro análisis está correcto, eso es lo único que nos alivia, mi querido trader. Vemos que entra el comprador, vendedor vuelve a entrar, comprador aquí, vendedor entra, comprador le reacciona, vendedor entra, sigue entrando el comprador fuertemente, mi querido trader. Vamos a ver si mantiene esta gran fuerza que subió. Vendedor entra, comprador le reacciona. Después de este movimiento vemos que el comprador reacciona fuerte, el vendedor entra y aquí el comprador ya no pudo volver a subir, pero aquí el vendedor se aceleró, pum, bajó para abajo, mi querido trader, bajó para abajo, ¿no? Ok, ok, mi querido trader, vemos que el vendedor empezó a dominar a partir de aquí. Ujú. Em, Aquí se pausa el precio, mi querido trader. Al parecer vamos a entrar en una especie de consolidación. Sin embargo, creo que vamos a ver cómo se desarrolla la vela a partir de aquí, mi querido trader. No vamos a ver estabilidad, no vamos a operar esta vela. Vamos a operarla a partir de aquí. Ok, vemos que entra el vendedor. Aquí entra el compradorcito, sigue entrando el comprador, sigue entrando el compradorcito como que con un cambio de velocidad, sigue entrando, toca este nivel, aquí el vendedor le reacciona diciendo sigo teniendo fuerza por parte del vendedor. Un vendedor vuelve a reaccionar a este nivel, mi querido trader, este nivel está fuerte por los vendedores. El comprador, aquí esto es fuerza por parte del comprador. Vamos a ver si mantiene la fuerza, por el contrario nos va a girar, mi querido trader. Ok, aquí vemos un patrón de one to one. Entonces vemos que el comprador entra, mi querido trader, el vendedor aquí se aprovecha un toque, el comprador no puede volver a subir aquí, lo baja el vendedor, sigue el comprador, aquí el comprador ya volvió a subir un poco, mi querido trader, pero por el nivel que estamos presentando y por todo lo anterior, yo creo que voy a operar en un giro. Operemos en un giro justo por aquí, mi querido trader. Lindo. Aquí operamos en un giro. Vemos que el comprador entra, el vendedor responde, comprador entra, el vendedor responde, comprador sigue entrando, mi querido trader, vendedor entra, tin, tin, boom. Esto aquí es un... El comprador vemos que está entrando muy fuerte, mi querido trader. Ok, tenemos que ver cómo termina esta velita y dependiendo de cómo termine esta velita, pues seguimos operando o si no, pues ya terminamos. Vamos a ver, mi querido trader, cómo podemos ver esta velita. Esta velita, esta velita, esta velita. No, madre. ¿Quién está tocando por ahora? Bueno, ok, ok. Vamos a ver cómo termina esta velita. Dependiendo de cómo termine esta velita, pues operamos la otra o pues esperamos, mi querido trader. Ok, mi querido trader, esta operación la ganamos. ¿Qué pasó? Ok, creo que no se pudo subir el otro video. Bueno, eso no es problema. Ah, fue madre. Bueno, después vemos la otra. Vamos a ver. Comprador entra, vendedor aquí entra demasiado, se queda, comprador entra, vendedor le responde, comprador entra, vendedor le responde, comprador entra, o sea, el vendedor está siguiendo, vemos que el vendedor está siguiendo esta secuencia, sigue esta secuencia bajista, sin embargo, lo veo que entra. No, sí, miremos que hay como dominio de parte del vendedor, ¿no?
Comprador entra, domina el vendedor y aquí el comprador se intenta acelerar bobamente. Entonces yo por esta razón, motivo y circunstancia me operaría en una venta, mi querido trader, justo por aquí. Ok, gracias a Dios entramos en un buen punto de entrada. Vamos a abrir un euro dólar por aquí. A estos blitz. Bueno, creo que diferencia habrá entre un blitz. Bueno, creo que la diferencia entre el blitz y las binarias creo que son... no me acuerdo qué es que eran la diferencia. Es que esto le quiero colocar como por aquí. Sí, obvio. Es que se me cerró una operación, entonces, y como son 4 operaciones las que tengo que mirar, es por esa razón. Ok, mi querido trader. Vamos a ver cómo terminaría esta operación. Yola. 9 segunditos, mi querido trader, para que acabe esta operación. 6 segunditos, 5 segundos. 4, 3, 2 y 1, mi querido trader. Esta operación la perdimos. Entonces vamos a ver, creo que esta fue... ¿cuál era esta? Esta era 19.49. No, esta es por acá. Ok, es esta. No, es la de atrás. Claro, porque hay que operar la... Hay que... Ok, esta es la de la anterior. Bien. Ok, mi querido trader, vamos a ver. Si no... Es así. Es así, sí, es así, correcto. Correcto. Ok, mi querido trader, vamos a ver primero esta velita por acá. Ok, esta velita vemos que en un principio vemos que es un dominio por parte del vendedor, ¿no? Vemos que entra el compradorcito, vendedor entra, sigue entrando el vendedor y aquí empieza a dominar la vela, mi querido trader. No creo que haya, digamos, nada más que explicar aquí. Si esto fue puro dominio de parte del vendedor, no vimos ninguna debilidad por parte del mismo. Vimos que entra el comprador, sigue entrando, el vendedor le responde, sigue entrando el vendedor, sigue entrando. Aquí tal vez se acelera un poco, pero el comprador no se aprovecha y el vendedor sigue bajando, mi querido trader, tal como lo vimos en la última sesión. En esta partecita de acá vamos a ver cómo vemos esta parte del precio, mi querido trader. No, es esta. Si no, es esta acá. Bueno, pero esperemos a ver. 47. Ajá. Ah, joder, madre. Está. Ok. Ok. 47. Ujú. Esta fue la que perdimos. Yo operé en 47, fue esta. Aquí fue venta. Y yo le di en una compra. Ok. Esta fue la que perdimos, mi querido trader. Así que aquí fue la que perdimos. Esto era una venta. Esto era una ventica, mi querido trader. Ok, vamos a empezar. Vemos que entra el comprador, vendedor le responde. Comprador entra, vendedor le responde. Sigue entrando fuertemente. El comprador intenta dominar esta vela. Entra el comprador, vendedor le responde. Comprador aquí vuelve a responder. Vendedor entra, mi querido trader. Esa es una respuesta muy grande por parte del comprador. El vendedor entra, el comprador entra despacio, vendedor entra, comprador responde, vendedor entra, comprador le responde pero un poquitico más débil. Y vemos que justo aquí ya logra superar su anterior mínimo. Vendedor entra, comprador le responde y de aquí el vendedor le responde fuertemente y el comprador vemos que ya no puede volver a responder como respondía antes.
Aquí vimos un agotamiento por parte del comprador, mi querido trader. ¿Por qué agotamiento? A pesar de que esta de aquí es una debilidad por parte del vendedor, porque el comprador siguió, mi querido trader. Esta de aquí también es un agotamiento por parte del comprador, porque después de vemos cómo sube el comprador, después de esto, ¡pum!, el comprador se acelera mucho, mi querido trader, y después de esto no vuelve a subir con la misma fuerza y la misma intensidad que presenta de aquí para acá. A pesar de que esto es una debilidad por parte del vendedor, esto de aquí también es una habilidad por parte del comprador por cómo reacciona después el comprador y cómo domina el vendedor después. Bueno, no domina, pero sí no lo deja avanzar muy bonito. Ya no lo deja avanzar como antes. Y listo, mi querido trader, por esta razón venderíamos. Por esta razón venderíamos, mi querido trader, estos agotamientos por parte del vendedor, por parte del comprador, perdón. Ok, este casi ya es. No, 47, 49. Bueno, si está por acá. Ok, esta operación fue una venta, ¿cierto? Esa operacióncita fue una venta y la ganamos. Ok, mi querido trader. En esta operación, ¿qué es lo que vemos? Vemos que entra el vendedor, el comprador le responde, sigue entrando el vendedor, el comprador le responde, el vendedor vuelve a entrar fuertemente. Esto es fuerza por parte del vendedor, pero tenemos que seguir viendo. El comprador también tenía fuerza porque aquí nos forma un doble suelo, nos forma un doble techo en doble suelo, lo cual creo que contrarrestaría las fuerzas. El comprador aquí nos está mostrando que tanto el comprador como el vendedor están fuertes. El comprador sigue, pum, aquí como que se acelera, pierde fuerza, entra, sigue el comprador, luego el vendedor entra, el comprador ya pierde fuerza, el comprador aquí intenta entrar, pierde fuerza, el vendedor aquí ya entra fuertemente. Ok, mi querido trader, vimos que había como una especie de igualdad de fuerzas en esta parte. Luego el comprador cambia su velocidad, sería como una reducción de fuerza. Y luego de esto vuelve a cambiar su velocidad y el vendedor se aprovecha de esta habilidad. No es tan complejo, mi querido trader. Luego vamos a la 1951. 1951, mi querido trader, es este que por acá. Está por acá. No entiendo por qué esta también está aquí. Estas son lo mismo. Okay. Bueno, no entiendo por qué está ahí, pero bueno. Ok. No, sino que si lo tenía repetida. No había cerrado la otra operación. Ok, mi querido trader, esta fue una compra, ya que fue un giro, mi querido trader. Y a pesar de esto, vimos aquí. Teníamos un platón de one. Ok, mi querido trader. A simple vista, mi querido trader, puedo ver dominio por parte del vendedor. Pero tenemos que estar muy pendientes a la formación de la vela, no operarlo así por verlo de buenas a primeras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta vela? Perdón. ¿Qué es lo que vemos en esta vela? Vemos que el comprador inicia, el vendedor le responde, sigue entrando el vendedor, sigue entrando, no, viendo, el comprador entra, el comprador entra fuerte, el vendedor entra, sigue entrando el vendedor, sigue entrando el vendedor, el comprador le responde fuertemente, el vendedor también le responde, el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador entra pequeño, el vendedor le empieza a responder, comprador entra, sigue entrando el comprador, pone, el vendedor le responde fuertemente, se pausa, sigue entrando el vendedor, aquí me forma una especie de doble suelo y aquí el comprador empieza a entrar, vendedor entra, cambia su velocidad, baja muy fuerte y aquí ya se queda y me forma al final como una especie de doble suelo. ¿Qué es lo que vemos aquí, mi querido trader? En sí yo estoy viendo dominio por parte del vendedor. Sin embargo, mi querido trader, podemos observar que en un principio el comprador y el vendedor bajaba más fuerte de lo que el comprador entraba.
¿Esto qué quiere decir? Que el comprador entra y el vendedor le respondía más fuerte. El comprador entra y el vendedor le respondía más fuerte, le seguía respondiendo más fuerte. Aquí le respondió más fuerte y aquí le volvió a responder más fuerte, sin embargo aquí perdió como cierta velocidad de aquí. El comprador entra, el vendedor le sigue respondiendo fuerte y que hacia el final el comprador entra y el vendedor aquí pierde su velocidad. Ya no puede responder como respondió antes. Entonces, por esa razón, motivo y circunstancia, yo aquí compro, mi querido trader. Bueno, yo aquí vendí. O sea, fue una operación que estuvo mal hecha, mi querido trader. Además que podemos ver en el contexto que estamos en una zona de compradores. Un número redondo, baja el precio y de aquí el comprador ya toma dominio. También vimos actividad por parte del comprador. Aunque el vendedor siempre respondía, mi querido trader, el vendedor siempre respondía, pam, pam, y aquí ya dejó de responder. Yo creo que esto es una lección, ¿no?, para nosotros, que no hay que conformarnos 100% con lo que vemos de aquí acá. Siempre tiene que responder de igual manera. Aunque nosotros también podemos observar que aquí está perdiendo la fuerza el vendedor. Aquí el vendedor está perdiendo fuerza. El vendedor está perdiendo fuerza por esta parte, mi querido trader. Entonces, por esa razón, motivo y circunstancia, nosotros compramos acá, mi querido trader. Es muy simple. Vemos que entra el comprador fuertemente, el vendedor entra, sigue entrando, pum, el comprador entra fuertemente. El vendedor entra, sigue entrando, luego entra el comprador, le responde el vendedor, sigue entrando el vendedor, sigue entrando, el comprador entra, el vendedor se agota, luego el comprador entra fuertemente. Vemos que hay actividad por parte del comprador tanto aquí como aquí como aquí. Y el, y el, y el vendedor no es capaz de darle la vuelta en un máximo, ¿no? Se pausa y luego entra el comprador fuertemente y aquí el vendedor ya no puede seguir. Sí, 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 están viendo lo que estoy viendo yo, ¿cierto? O sea, este movimiento de aquí, este movimiento de aquí, este movimiento de aquí y este movimiento de aquí tienen algo similar. Lo similar es que el comprador entra fuerte, el comprador entra fuerte, el comprador entra fuerte, el comprador entra fuerte y el vendedor aquí bueno, no, aquí entra, entra y entra. Entra, entra y entra. Aquí ya entra, entra. Aquí se empieza como a agotar. Se demora mucho tiempo en responder. En responder el llamado alcista. Se demora tiempo en responder. Aquí también. Aquí ya en el vendedor. Aquí, perdón. Aquí el vendedor sí como que se aceleró. Pero esto lo podemos interpretar como una aceleración porque después de esto el vendedor no dio vuelta a esta vela de aquí, no dio vuelta a este movimiento. Vemos que siempre después de este movimiento el vendedor entra, si sea despacio, pero entra, sigue entrando. Después de este movimiento fuerte por parte del vendedor, vemos que esto es como si fuera pam, pam, como si fuera un agotamiento, una desesperación por parte del vendedor por seguir bajando. Porque es una desesperación, porque bajó fuertemente y aquí vemos que el comprador aprovechó esta debilidad del vendedor, aquí se aprovechó el comprador y el vendedor no pudo seguir bajando con la misma fuerza, no pudo seguir bajando con la misma fuerza así como bajaba antes. Por eso es una compra, mi querido trader. Terminamos en $15 con un centavo. Ok, mi querido trader, eso fue todo. Espero les haya gustado y que tengan un muy bonito día. Chao, chao.